ya sé que estamos en contacto con nuestro primer invitado en el día de hoy, Juan Manuel Cachi Casella. Muy buenos días, Cachi, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andas? Gusto escucharte. Igualmente, bueno, yo antes de ir al tema por el cual justamente quería charlar con vos, no puedo dejar de preguntarte sobre tu impresión, tus sensaciones, tus sentimientos respecto del triunfo, yo diría histórico, de Lula en el día de ayer, con un fuerte impacto, lógicamente en Brasil, en nuestra región, América del Sur, y también en el mundo. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, en primer lugar, debo decir que estoy muy contento. Antes del análisis, transmito la emoción. Bien. Estoy contento porque creo que la continuidad de Bolsonaro a cargo del gobierno de Brasil debe ser una tragedia para América Latina, sinceramente. Por las tendencias visibles del gobierno de Bolsonaro, por su origen, vinculado fuertemente con las Fuerzas Armadas, y por su visión de la política como una actividad de carácter autoritario donde el poder del Estado no reconoce límites. Antes así que hasta ahora estuvimos esperando que Bolsonaro aceptara un resultado electoral como si su opinión personal estuviese por encima de la voluntad popular, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que es muy bueno que haya sucedido, se haya producido este resultado. Y en segundo lugar, también estoy contento desde el punto de vista analítico, porque anoche escuché el discurso de Lula después de conocido el resultado electoral, y me pareció un hombre equilibrado, serio, que defiende sus principios en cuanto a la necesidad de que la riqueza se distribuya con justicia en las sociedades modernas, pero al mismo tiempo le da a esa afirmación de carácter ideológico un contenido práctico basado en el equilibrio, en la seriedad, en la concepción de que las reglas básicas de la economía hay que cumplirlas, ¿no es cierto? Así es. No se pueden eludir, son leyes casi objetivas en algún sentido. Bueno, yo te quería preguntar de cara al 2023 sobre el papel de la Unión Cívica Radical. Esto que te pregunto, que quizás lo hemos conversado en algún sentido, pero lógicamente que vamos entrando en una etapa de mayor nivel de definiciones, tiene que ver con una impresión que yo tengo, que es como sobre la existencia de dos proyectos al interior de la UCR al tiempo que dos o más proyectos en la alianza que integra la UCR. ¿Por qué no nos aclarás un poquito el panorama? Bueno, empecemos por la alianza que integramos, la coalición que integramos. La coalición que integramos, obviamente, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, es una coalición no demasiado empática, no demasiado coherente, porque en el seno del PRO se perciben ahora todavía con más claridad que siempre la existencia de un sector duro que fundamenta su capacidad de crecimiento en la profundización de la brecha, de la contradicción permanente, de la confrontación. Y por otro lado, se ha puesto más fuerza en sostener visiones ortodoxas en el campo económico que son de indiscutible eficacia y de muy difícil aplicación en una situación social como la está viviendo la Argentina. Me parece, por lo tanto, que ahí aparecen contradicciones que se han profundizado. Las que nosotros veíamos en Gualeguaychú cuando nos opusimos a que el radicalismo integrara esta coalición, se han confirmado en los hechos después de que Macri, por ejemplo, adoptara una actitud pública de condena al populismo de Irigoyen o de desconsideración notoria y pública acerca de las ideas progresistas en la política argentina. Por lo tanto, ahí hay una dificultad seria que me parece que habrá que considerar con toda puntillosidad para evitar las consecuencias. Porque acá, como dijo alguna vez Balbín, muchas veces lo que sirve para ganar no sirve para gobernar. Y va una de esas preguntas. Esto que decís de Macri lo haces extensivo también a
Patricia Bullrich. No, lo hago extensivo a Patricia Bullrich exactamente en cuanto a los mecanismos de captación, ¿no es cierto? El mecanismo de la confrontación permanente como forma de captación, llevando la contradicción a sus extremos. En eso hay tres actores, no solamente Patricia Bullrich y Macri. La tercera actora es Cristina Kirchner. En ese aspecto son las dos caras de la misma moneda. La praxis de captación de recursos humanos y de votos es exactamente la misma. Acentuar la contradicción, convertir al adversario en enemigo, es decir, la retórica del enemigo es el argumento de fondo. Y eso es muy malo para un país que necesita reformas estructurales que tienen que ser pensadas en base a políticas públicas, políticas de largo plazo, claro, que no pueden limitarse a un gobierno. Me parece que si acentuamos ese camino, es difícil que la Argentina encuentre solución. Por eso suelo decir que el peor escenario electoral que yo veo es un escenario electoral donde por un lado el candidato sea Macri y por el otro Cristina. Ese es el peor escenario electoral. En cuanto a la Unión Cívica Radical, porque también me preguntaste por el partido. Sí, claro. Y yo creo que en la Unión Cívica Radical están faltando políticos y sobrando candidatos. Y cuando faltan políticos y sobran candidatos, se impone una visión pragmática de la política. Los candidatos quieren ganar las elecciones. Los políticos quieren construir un futuro. Y por lo tanto la ausencia de políticos, no la ausencia, lo digo mal, estoy exagerando. El escaso número de políticos que hay en la política argentina en general y en el radicalismo en particular determina que las decisiones se adopten en función de tácticas electorales y no de fundamentos ideológicos y de visiones de futuro a largo plazo. Me parece que eso está limitando la eficacia de los gobiernos en Argentina, claramente. ¿Me escuchás? Te escucho perfectamente. Sí. Yo leí el otro domingo el reportaje que Jorge Fontevecchia le hizo a Facundo Manes, un reportaje extenso, con un perfil bastante interesante, y te lo dice alguien que es socialista. Yo soy socialista, lógicamente, me conoces. Por supuesto. Pero después, y veo como una toma de distancia respecto de Macri, que bueno, me resultó simpático, por decirlo de alguna manera, pero después lo veo a otro conocido, Martín Lustó, planteando exactamente lo contrario. Mientras Manes dice no queremos fórmulas mixtas porque debemos retener la identidad y trabajar desde allí para el fortalecimiento de una corriente político-ideológica, programática, por el otro lado dice no, mezclemos todo y vayamos como en forma, digamos, mancomunada, como si todos compartieran el mismo proyecto. Ahí me pareció que había una contradicción que no sé si tiene que ver con que son políticos o son candidatos, o cómo lo ves vos. A mí me parece que la cuestión pasa por lo siguiente. La estrategia elegida por Lustó, hago un paréntesis, yo creo que Lustó es un hombre bien preparado, bien formado, con una capacidad de penetración en ciertos sectores, especialmente los sectores juveniles, que sea elogiable, cierro el paréntesis. Pero más allá de esto que acabo de decir, me parece que el objetivo de Lustó es ganar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No solamente el objetivo personal de Lustó, sino el objetivo del grupo de dirigentes radicales que lo acompaña a Lustó, encabezado por Jacobiti, como es República Nacional. Sí. Entonces, en esa visión, me parece que inteligentemente, desde el punto de vista argumentativo, Lustó le da prioridad a la coalición por encima del partido. Y dice, si estamos integrando una coalición, es lógico que las fórmulas que representan la coalición sean mixtas para fortalecer la coalición. Y esto es el mensaje del sábado que Lustó en Costa Salguero. Sí. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que tengo? Yo digo, las coaliciones son instrumentales. Las coaliciones son recursos circunstanciales en los que partidos de distinto origen, de distintas ideas, tal vez de distintas ideas en ciertos puntos, coinciden en privilegiar un objetivo coyuntural importante.
ahí se coligan. Ahora, si nosotros le damos a la coalición un valor mayor que a los partidos, terminamos convirtiendo la coalición en un partido y haciendo desaparecer los partidos integrados. ¿Está claro? Ese es el riesgo que se corre. Me parece que acá la diferencia que yo tengo con esto consiste en eso. Señor, guarda un poquito. Acá yo no soy integrante de Juntos por el Cambio. Yo soy integrante de la Unión Cívica Radical, afiliado de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical en este momento optó por una coalición en la que se asoció con el PRO y con la coalición cívica. De la misma manera que en 1989 se había incorporado a otra coalición que se llamaba Alianza con otros sectores políticos, porque concibió que en ese momento correspondía a aquello y ahora esto. Pero de ninguna manera yo renuncio a mi condición de radical a favor de una alternativa coalicionista que se imponga sobre el partido. ¿Está claro? Sí, sí. Por lo tanto, que a mí me gusta más la afirmación de Manes en el sentido de que el radicalismo debería competir en las PASO con sus propias fórmulas, en el orden nacional y en el orden de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo. Bien, de Avellaneda. De Avellaneda, efectivamente. Y de Independiente, igual que yo. De Independiente, por supuesto, como debe ser. Sí, como debe ser, aunque no nos va del todo bien últimamente. Y bueno, pero ¿qué va a ser? Bueno, ahora yo veo, o sea, yo te lo digo, que me parece que hay, por ejemplo, hay toda una necesidad para la Argentina, que son estas reformas estructurales que ya en algún momento vos has mencionado y que me parecen muy atinadas y que son muy evidentes, y que en la alianza, en la coalición que integra la UCR, no ven las mismas medidas, pero por fuera de esa alianza hay muchos que sí ven la necesidad de esas reformas, de esas transformaciones, pero que lógicamente hacen que la representación, quizás el peso de la historia, es decir, y de las polarizaciones, impide que se constituya un bloque que no justamente está representado por lo que hoy existe, que sería el Frente de Todos como mayoritario, Juntos por el Cambio, o quizás hoy que sea la fuerza en mejores condiciones de heredar el gobierno o de ganar el gobierno, con la emergencia de una derecha ultra, ¿no?, bastante alocada, bastante descentrada, por decirlo de alguna manera, a la cual se sienten tentados a acompañar algunos miembros justamente de Juntos por el Cambio, y me parece que entonces y después está por otro lado el FIT de naturaleza trotskista. Entonces tengo la impresión de que estas herramientas constitutivas de la política argentina no son las adecuadas para llevar adelante justamente esas reformas que el país y el pueblo argentino está necesitando. ¿Vos lo ves todo esto cristalizado de esta manera y por tanto invariable de cara al 2023? ¿O pensás que todavía puede haber algún tipo de mutación que haga que efectivamente amanezca algo con 5 o 6 puntos programáticos razonables que permitan encarar una transformación profunda sin que entre en crisis la coalición que lleva adelante ese programa? Claro, ahí está el problema. Yo creo que acá hay que juntar dos objetivos que pueden tener cierto nivel de contradicción entre ellos. Por un lado, la coherencia en el planteo, y por otro lado, la necesidad de preservar la unidad. ¿Por qué la necesidad de preservar la unidad? Porque la sociedad argentina necesita alternativa y alternancia, las dos cosas, alternativa y alternancia. Alternativa desde el punto de vista del planteo, alternancia desde el punto de vista de quien ejecuta los planteos. Y me parece que una fractura en este momento de Juntos por el Cambio dejaría desprotegido al sector no oficialista del país. No sé si está claro. Sí, me claro. parece. Pero al mismo tiempo digo, muchachos, repito, lo que sirve para ganar no sirve para gobernar. No pensemos nada más que en ganar, porque después no va a pasar lo que le pasó a De la Rúa en el 91, ¿no es cierto?
y terminamos con una bomba de tiempo estallándonos en las manos y perdiendo todo. De manera que busquemos la coherencia, además del triunfo electoral y de la unidad de la Junta de la coalición. Eso me parece que eso hay que seguir buscándolo, que es difícil de lograr, esa compatibilidad entre coherencia y unidad es difícil de lograr, pero hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque es necesario, porque el país lo necesita, porque hace falta encontrar un camino relativamente común que nos permita salir del estancamiento, salir de la pobreza, salir de esta situación social que es agobiante para tanta gente en Argentina, salir de la inflación. Todo eso requiere políticas estructurales y todo eso hay que buscarlo denodadamente, aunque resulte un objetivo difícil de hacer. Bien. Te hago dos últimas preguntas. Una que tiene que ver con el fenómeno del peronismo y un fenómeno histórico que tiene que ver con las fuerzas hegemónicas en la política argentina. Cuando el radicalismo irrumpe a principios del siglo XX y la elección del 16, 22 y en el 28 Irigoyen supera el 60% de los votos, que no impidió que después se diera el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, pero después emerge en la Argentina el peronismo, que es una fuerza hegemónica que en cabeza de Perón superaba el 50% de los votos y en el 73 superó el 60% de los votos. Luego eso pareció que se mantenía con Alfonsín, Menem, el kirchnerismo. Da la impresión de que hoy no existe una fuerza en capacidad de hegemonizar y por tanto caería el nivel de soberbia de esa fuerza en la necesidad de llegar a acuerdos con otros. Vos este fenómeno lo estás viendo en el partido más grande de la Argentina, que es el peronismo. ¿Estás viendo este declive en la gravitación que podía haber tenido, por ejemplo, tanto la marcha como las imágenes de Perón y de Eva Perón, que en otro tiempo se ganaban las elecciones, pero que ya no alcanza con ello? ¿Estás viendo esta pérdida y esta suerte de necesidad imperiosa de madurez democrática para llegar a nuevos acuerdos? Sí, lo estoy viendo y lo estoy viendo con optimismo. ¿Qué quiero decir con esto? Como vos decís, la sociedad argentina vivió etapas de hegemonía política, la última, la que viví yo, porque yo no viví cuando Irigoyen gobernaba. La última que la viví yo en los efectos sucedidos a partir del año 76, 73 en adelante, fue el gobierno del peronismo. Y el peronismo efectivamente era un partido dominante, un partido que ganaba las elecciones permanentemente, que era imbatible desde el punto de vista electoral. Esa dominancia, ese carácter dominante del peronismo, está hoy reducida por la realidad objetiva. La realidad objetiva que implica, primero, el peronismo ya fue derrotado electoralmente por Alfonsín en 1983. En segundo lugar, durante el gobierno de Kirchner, los Kirchner que pretendieron siempre ejercer el poder de esa manera dominante y hegemónica, aparecen sucesivas derrotas incluso con actores secundarios, como sucedió en algún momento con De Narváez o con Massa. Sí. Por lo tanto, hay una pérdida de hegemonía, hay una pérdida de carácter dominial por parte del peronismo, y esto es bueno para la democracia argentina. Es bueno si sostenemos el sistema. Es bueno si las condiciones sociales permiten a la democracia seguir adelante. Eso lo debo dejar como advertencia central. Y después voy a explicar por qué. Digo, con Alfonsín la Argentina logró superar 53 años de tutela militar. Desde el 30 hasta el 83, los militares supervisaron la sociedad política argentina, la tutelaron, hasta niveles de tragedia. Eso el 30 de octubre del 83 quedó eliminado y fue consolidado con los juicios. Ahora tenemos que cubrir esta etapa donde el peronismo tiene que incorporarse como partido que juegue en el sistema democrático en igualdad de condiciones, con vocación de ganar, por supuesto, pero en igualdad de condiciones. Perdón por la tos. En ese sentido hay dos cosas que la Argentina no puede soportar. La Argentina no puede soportar construir una nación sin el peronismo, pero tampoco puede soportar un peronismo que va por todo.
Las dos cosas son contrarias a la idea de unidad nacional. Y por lo tanto es positivo desde el punto de vista de la unidad nacional que el peronismo haya perdido o esté perdiendo su carácter hegemónico. Ahora, reitero la salvedad. Esto sirve en la medida que las condiciones sociales permitan continuar con la democracia. Y si seguimos profundizando la pobreza, no hay democracia que aguante. Entonces todo esto pasa a ser mera ficción. Por lo tanto digo, acá hay que encontrar las políticas de Estado que nos permitan crecer y distribuir con justicia. A partir de un sistema que permita crecer y distribuir con justicia, todos jugando dentro del sistema, la Argentina va a progresar. Bien, te hago la última. Y la democracia se va a sostener. Bien, te hago la última. Creo que en marzo del año próximo el radicalismo va a redactar un programa de gobierno. ¿Qué expectativas tenés? Bueno, nosotros, yo tengo las mayores expectativas en esa posibilidad. Lamentablemente se ha postergado un poco. Morales, el presidente del Comité Nacional, se había anunciado para octubre de este año. Bueno, ahora ayer, por lo que escuchamos, no ayer, sino el sábado, por lo que escuchamos en Costa Salguero, lo había postergado para el mes de marzo del año que viene. Pero eso hay que hacer. Es necesario reconstruir los contenidos. Yo recién decía que la política argentina está pragmatizada, que está dominada por candidatos y no por políticos, y eso implica subestimar los contenidos. Pensar primero en los candidatos, en las candidaturas, y después, si queda tiempo, en los contenidos. Cuando la jerarquía lógica del orden político es el inverso. Primero pensar cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos que queremos alcanzar, y después ver quiénes son los candidatos que mejor pueden llevarnos a esos contenidos. Me parece que un congreso doctrinario como el que plantea Morales, por lo menos en el papel, es importante, y yo, a través de la Fundación de disculpame la personalización, nosotros, a partir de la Fundación Ricardo Rojas, ya estamos sentados escribiendo papelitos para tratar de conseguir esos contenidos y prepararnos de esos partidos. Perfecto, bárbaro. Bueno, la vamos a seguir en cualquier momento. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo. Al contrario, de disposición como siempre, hermano. Hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, hemos hablado con Juan Manuel Cachi Casella,